Hoy celebramos a mamá. Qué bendición los que tienen su mamá cerca, a su lado. Algunas mamás ya no están con nosotros, pero yo creo que cada uno de nosotros que somos hijos recordamos a mamá. Pero no lo vamos a celebrar el día de hoy porque está en el calendario y por ahí lo dijo Víctor. En República Dominicana faltan unos días para celebrar a mamá. Tampoco porque es una tradición bonita que recordamos y que es muy importante para nosotros como hijos celebrar. Podemos celebrarla, más ratito llevarla a comer rico y eso es importante, pero no es lo más profundo que nosotros podemos como hijos hablar sobre nuestra mamá. Hoy vamos a celebrar algo que nació en el corazón de Dios, en el corazón de Dios. Porque si uno mira la historia antigua, usted que es un buen lector de la historia, ¿sí? Muchas veces las mujeres fueron tratadas como alguien sin valor en la historia antigua, sin voz, sin dignidad. Pero cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, vemos algo completamente distinto en el contexto que estamos hablando de nuestras mamá. Dios honra a la madre. Amén. Dios le da un lugar de valor dentro del hogar. Y vamos a comenzar a leer primero, antes del Éxodo 12, el 20. Yo se lo leo rápidamente. El versículo 12 que va a salir en la pantalla. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el único mandamiento que está acompañado, ¿cierto?, de una promesa. Y Dios pone al mismo nivel, ¿sí?, al papá y a la mamá, en el mismo lugar de honra. Pero sabemos que el peso dentro del hogar o dentro de la casa se lo lleva ¿quién? Mamá. A ver, los hombres, ¿quién se lleva el peso? No quieren reconocer, pecadores. El peso del hogar se lo lleva mamá. Muchas veces ella es la que mantiene unido al hogar. Hoy día les va a llegar un poquito hombre. Si yo soy hombre, entonces me va a llegar a mí también. Ella es la que contiene, ¿cierto? La que sostiene el hogar y la que contiene esas conversaciones difíciles. Es la que sostiene esas conversaciones difíciles que muchas veces se llevan en el hogar. Mamá es la que cuida. Mamá es la que enseña. Mamá es la que corrige. Mamá es la que abraza. Mamá es la que está pendiente de todo y de todos. ¿Sí? Pero mientras yo preparaba este sermón, pensaba en Jesús. Cuando lo vemos en la cruz, ¿cierto? Él le da el realce a su madre. Fue Jesús mismo que reconoce la labor de mamá. Piense un momento en esta escena que hemos celebrado, ¿cierto?, hace unos días atrás. El Señor estaba cargando el pecado del mundo sobre sus hombros, ¿sí?, en la cruz, el pecado. Y aún así, en medio de su agonía, miró a María. Miró a María, su madre. Y en Juan 19, él dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Aún en el mayor dolor de su vida como hijo del Señor, valoró profundamente a la persona que le dio la vida. Pero también la Biblia nos enseña otra verdad, querido. Desde el principio ha existido una lucha espiritual por nuestros hijos. Una lucha espiritual por nuestros hijos. Y vamos a hablar un poquito del Éxodo. Faraón no es solamente un rey cruel, representa un sistema. ¿Amén? Representa un sistema que quiere destruir generaciones. Por eso se levanta contra los hijos, ¿cierto?, que nacerían en Israel. Porque
en ese hogar hay niños, futuros hombres y mujeres de bien, y el enemigo quiere trabajar y quiere maltratar y quiere desviar a nuestros hijos. Y si pensamos en Faraón, del cual vamos a hablar un poquito, y de Jocabed y de Amram, padres, ¿cierto?, de Moisés. Si pensamos un poquito, el sistema se ha permanecido en el tiempo. Hoy el mundo sigue, ¿cierto?, intentando formar a nuestros hijos lejos de Dios. Amén. Sigue diciendo el mundo, al igual que Faraón, no importa la verdad, no importa la santidad, no importa la familia, no importa Dios. Amén. Por eso este mensaje del cual hablaremos el día de hoy es importante. Porque una madre piadosa muchas veces se transforma en la primera línea de defensa de su familia. Amén. Hay madres aquí que están peleando grandes batallas. Hay madres que llevan estas batallas y luchan estas batallas de rodillas. Quizás nadie sabe, incluso sus hijos saben que su mamá está peleando la batalla por ellos. Hay madres que han llorado en silencio por sus hijos, que están cansadas, ¿sí?, pero siguen creyendo. Y en esta mañana, Jocabed, en este mensaje, veremos que Dios ve la fidelidad de cada una de ustedes, queridas. Amén. Entonces, lo primero que hablaremos es que una madre ve más allá del presente. Más allá. Mira a sus hijos y mira hacia el frente, hacia el futuro, y desea que sus hijos y sus hijas sean de bien. Amén. ¿Cierto, mamás? Vamos a leer el versículo 2 de Éxodo 2. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra en esta mañana y que haga vida en nuestra vida. Y que podamos en estas palabras o pocas palabras podamos reconocer el trabajo de nuestras mamás. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jocabed mira a su bebé, cuando Jocabed mira a Moisés, ella no solamente vio a un niño bonito, ¿ya? La palabra que se usa aquí para hermoso tiene la idea de algo bueno, además de algo valioso, de algo agradable delante de Dios. No es solamente bonito, sino todo lo que le estoy describiendo. Ella entendió que había algo especial en su niño, en su hijo. Amén. Mientras Egipto, ¿qué veía en Moisés? Veía un esclavo más. Egipto veía un esclavo más. Jocabed veía un niño con propósito. El corazón de mamá. Mientras Faraón decía, este niño debe morir. Este niño debe morir. Jocabed decía, Dios tiene un plan con él. Corazón de mamá. ¿Y sabe algo, mamá querida que está escuchando en esta mañana? Dios sigue siendo parte de tu labor, de tu trabajo de hoy. Amén. El trabajo de mamá no se termina. Aunque los hijos se vayan de casa, mamá siempre está preocupada de sus hijos. Amén. El mundo rápidamente pone etiquetas en nuestros hijos. ¿Ha escuchado usted? Este niño es rebelde. Ese niño rebelde. Ese niño es un problema. Ese joven no sirve. Ella nunca va a cambiar. Se ponen etiquetas en nuestros hijos. Pero una madre de fe aprende a mirar con los ojos del Señor. Obviamente no ignora el pecado, no ignora ni lo justifica la desobediencia, pero tampoco deja de creer que Dios puede hacer algo con la vida de sus hijos. Amén. Ese es el corazón de mamá del cual estamos hablando el día de hoy. Proverbios 22:6 lo dice muy bien. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí hay algo hermoso. Si vemos esta escena que estoy describiendo, tratando de describir, la Biblia dice que ella o ellos lo escondieron al bebé por 3 meses.
Imagínense esos días tratando de esconder a un bebé. ¿Qué hace un bebé? Llora, llama la atención, ¿cierto? Cada ruido afuera de la casa de los padres, ¿cierto?, de Moisés, daba miedo. Cada ruido, cada golpe a la puerta hacía temblar, ¿cierto?, su corazón. Cada vez que el niño lloraba, yo me puedo imaginar a Jocabed tomándolo en sus brazos y acostándolo sobre su pecho para que su llanto no fuera escuchado afuera. Mamás, cada parte de su gran trabajo ocurre en lugares donde nadie las ve. Donde nadie las ve. En su casa, en su cuarto. Nadie ve su trabajo. Quizás las oraciones de madrugada por tus hijos, por tu familia. Las conversaciones al borde de la cama. ¿Cuántas veces mi mamá se arrodilló frente a nuestra cama como hermano, mi hermano menor y yo, y oraba y conversaba con nosotros y nos enseñaba y nos hablaba de Jesús y nos hablaba de la salvación y nos hablaba de las tentaciones? Y yo se los dije en algún sermón, nos decía: Cristo está ahí en el medio de sus conversaciones. Cristo está ahí cuando seas tentado, Cristo está ahí. Nadie ve esas conversaciones al borde de la cama. Quizás nadie ve tus lágrimas en silencio, mamá. Ni siquiera papá. Los consejos que nadie quizás ha escuchado, esos consejos que tú les das a tus hijos. Los sacrificios que nadie reconoce, porque la labor de mamá es poco reconocida. De nosotros como padres y de nuestros hijos muchas veces. Muchas veces nuestros hijos nunca sabrán cuánto mamá lloró al borde de la cama por ellos. Pero Dios sí lo sabe, mamá. Dios sí lo sabe. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso me impacta en la lectura, porque ellos no temieron al decreto del rey, un hombre poderoso, Faraón. Si usted conoce la historia de Discovery Channel, si le gusta la historia de la arqueología, puede saber que esos hombres eran dioses con minúscula. Eran respetados, eran hombres fuertes, pero dice que no temieron al decreto del rey. Había miedo alrededor. Obviamente mamá y papá estaban atemorizados por lo que estaba pasando. Había una amenaza real, pero la fe de esta madre, la fe de esta familia les ayudó y les impulsó a cuidar a su hijo y a sus hijos con temor de Dios y con fe de que Él terminaría la obra en su hijo. Eso no significa que Jocabed nunca se sintió angustiada. Claro que sí sintió temor, ¿sí? Y angustia por lo que estaba pasando alrededor de ella. Era una madre real. Quizás tú tienes temor, querida mamá. Muchas veces cuando tus hijos salen, mi mamá me cuenta y ora por sus hijos. Mire, yo voy a cumplir 54 años y ella sigue orando por mí. Y por mis hermanos cuando salen a la calle, por los nietos, por los bisnietos, para que Dios los cuide y los proteja. La mamá siempre está ahí. Porque la fe no es ausencia de temor, querido. Podemos tener mucha fe, pero también hay temor. La fe es decidir confiar en Dios. Tú decides confiar en Dios, aun cuando el corazón te tiembla por el temor y por la angustia de saber que tus hijos están en un lugar peligroso. Quizás te sientes en esta mañana, querida mamá, de esta manera, con preocupaciones. Estás preocupada quizás por tus hijos, por tu familia. Estás cargada por situaciones que vives diariamente con tus hijos en tu casa. Quizás tienes hijos lejos del Señor y sufres porque ellos están lejos del Señor y ora para que Dios los atraiga. Quizás estás con incertidumbre al mañana, las dificultades económicas de trabajo, tantas cosas, como lo dijo Abel en la mañana. La mamá tiene que también salir a trabajar en estos tiempos. Es difícil y quizás hay esa incertidumbre.
Hay cansancio emocional quizás, mamá, por tu trabajo abnegado. Pero todavía sigues creyendo de que Dios puede hacer algo. Y sabes, Dios honra esa fe. Dios honra tu fe, querida, en esta mañana. Segundo, un hogar que protege lo que Dios le confía. Hebreos 11:23, lo leímos. Dice, fue escondido por sus padres. Y me gusta eso. Porque yo pensaba, este sermón obviamente está dedicado a mamá. Cómo Dios mira a mamá a través de Jocabed. Pero también hay padres, hay hombres en esta mañana. ¿Y no se la van a llevar? Gratis. Hay algo para ustedes, para nosotros en esta mañana. Pero algo bueno. Dice, sus padres, porque Amram era el papá y Jocabed, mamá, entendieron que esto era una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad, padres, hombres, compartida. Compartida. Papá no podía desentenderse de su casa, de sus hijos, de su hogar, de su familia. Pero muchas veces nosotros como hombres, lo digo como esposo, como papá, nos desentendemos y le dejamos todo el trabajo a mamá. La crianza, la guía espiritual. Llegamos a la casa cansados y creemos que cumplimos. Y no es así. Amram la tenía clara. Él sabía que la responsabilidad también era de él. Amram, papá, sabía que no podía Jocabed cargar sola con el peso espiritual del hogar. Y era un peso espiritual fuerte de saber que este hermoso hijo iba a ser llamado por el Señor. ¿Sabes que el mejor regalo que un hombre, esposo, le puede dar a su esposa no es una salidita hermosa por ahí, que también es hermosa y es lindo y es bueno y mostramos el amor hacia ella de esa manera, sino que el mejor regalo es ayudarlas espiritualmente en la casa? Tomar el rol que Dios nos entregó de ser sacerdote de nuestra casa y no darle todo ese peso a ella. Además de criar, además de salir a trabajar afuera para ayudar a su esposo, tiene que cuidar la vida espiritual de sus hijos. Y nosotros como hombres nos desentendemos de esto. Amén, hombres. Amén. Muy bien, a ver. Gracias por apoyarme. Hay mujeres, hay mamitas en esta mañana que se sienten que pelean solas por el corazón de la casa. Pelean solas. Nosotros, encárgate tú. La oración es empujada por ella. La búsqueda de Dios en su casa es empujada por ellas. Pero, ¿qué vemos en estos versículos? Vemos una familia unida por sus hijos. En criar a sus hijos o llevarlos a la voluntad de Dios. Y ahora el versículo que viene nos habla de que Jocabed construye una arquilla, porque ella ya sabía que iba a pasar algo, ya sabía en su corazón que tenía que entregar a su hijo. El Éxodo 2, versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, el niño creció, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso un carrizal a la orilla del río. La palabra arquilla que habla, ¿cierto? Aquí la palabra es la misma usada en el arca de Noé, en el original. Y eso no es una casualidad, querido, que esté escrito de esta manera, porque así como Dios usó el arca para preservar la vida, ¿cierto? La vida en medio del juicio, ahora la madre Jocabed construye esta arquilla para preservar la vida de su hijo en medio de un mundo peligroso. Pero piensa en esto, querido, en esta mañana. En Jocabed tuvo que trabajar en esa canasta. Con sus manos dice que la calafateó. Tuvo que sellar grietas. ¿Sí? Tuvo que aplicar brea, pegamento. Usted conoce la brea, el olor, lo fuerte, lo caliente. Es parecido, ¿cierto?, al asfalto. ¿Sí? Cuando echan en los techos, es pegajoso, no es bueno.
Tuvo que aplicar esta brea, Jocabed. Tuvo que prepararla cuidadosamente y sinceramente para salvar a su hijo. A veces, mamá, ¿cierto? Si usted está de acuerdo conmigo, dígame amén. No es cómodo decir no a todo. Y regularmente, ¿quién es la que dice no? Es mamá. Cuando vienen mis hijos, Lucas y Bastián, pues Bastián ya está grande, pero Lucas, y viene a pedir un permiso, aunque yo le diga que sí, ellos van donde mamá, donde Marisol. Como un doble check. Y yo le digo, pero si yo ya te dije que sí. Y no se creen ese sí. Van donde Marisol y Marisol tiene que decir sí. No sé si le pasa a usted. No siempre es agradable decir no, porque esto implica corregir, porque la mamá sabe que eso no conviene. Y quizás sería más fácil ignorar, pero es mucho más difícil decir no. Implica también el quedarse despierto o preocupada por su hijo si hay un permiso y ellos tienen que salir, esperando que su hijo o su hija regrese. Implica orar quizás cuando estás agotada y quieres descansar por la noche y tienes que doblar tu rodilla y orar por tus hijos. La brea ensuciaba las manos, pero protegía al niño. Muchas veces tenemos que ensuciarnos. Mamá hace ese trabajo de ensuciarse para cuidar de sus hijos espiritualmente. Hay decisiones que mamá toma y que cansan, y ella también se cansa. Correcciones que duelen. Amén. Y temporadas, escucha bien mamá, hay temporadas donde tú sientes que no se te agradece. ¿Has sentido eso, mamá? Como que nadie te da las gracias. Como que el almuerzo, la comida, lo que tú preparas abnegadamente para el grupo, para la familia, y tú estás preparada y tienes todo listo, ¿cierto? Para que la familia se siente y disfrute de una buena comida. ¿Y cómo llegamos nosotros, los hombres? Comemos rápido, pum, 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 pum. No hablamos nada y nos vamos al sillón, al sofá. Y los hijos están ahí en el teléfono muchas veces. Y todos se paran y se van y quedan los platos ahí. ¿Quién los recoge? Mamá. Muchas veces no hay agradecimiento por la labor diaria que nuestras esposas, mamás, hacen por nosotros. Pero en esta mañana Dios quiere resaltar y darle las gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros, a la familia, ¿cierto? Hay temporadas que nadie agradece, pero Dios bendice esa fidelidad, queridas. Dios todo lo ve. Y algo mucho más hermoso, estaba Miriam y veía todo esto, observando, estaba desde lejos observando esta canasta, ¿cierto? Vemos a la familia incluida en este trabajo, la familia involucrada en salvar a Moisés. Porque una familia espiritualmente hablando, ¿cierto? O fuerte, no se construye solamente con una persona. Amén. Intentando sostenerlo todo, no es así. Se construye cuando la familia completa entiende esto, que la labor espiritual es tan importante que todos debemos estar involucrados en la espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos. Aprendemos a cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Como hombres, Dios puso a nuestras esposas para cuidarlas, para protegerlas, para ayudarlas, para mimarlas. A veces nos olvidamos y entramos en la rutina diaria y olvidamos ser amables, amorosos. Olvidamos abrir la puerta cuando ella tiene que bajar del carro. Olvidamos ayudarle a lavar los trastes o los platos cuando queda todo desordenado, pues ella se demoró una hora y media en cocinar. Olvidamos también como hijos ser agradecidos, de amarlas, de abrazarlas, de constantemente decirles cuánto apreciamos el trabajo que ellas han realizado por nosotros. Lo olvidamos, somos olvidadizos. Nos conformamos muchas veces a tantas cosas que nos apartan, ¿sí? de nuestro núcleo, de nuestra familia. Tercero, vamos rápido.
Dios ve el trabajo silencioso de una madre. Su trabajo es silencioso, querida. Ustedes no están, y yo nunca vi a mi mamá diciendo, bueno, apláudame por lo que yo estoy haciendo. Nunca. Constantemente ella nos enseñaba con su testimonio y con su trabajo. El versículo 9 de Éxodo 2 dice, y la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta es una escena impresionante. Cómo la hija de Faraón, usted conoce la historia, ¿cierto? Va a la canasta por el río. La hija de Faraón lo ve con su séquito, lo toma. Y ella sabe que es un hijo de hebreos, pero lo toma y lo quiere criar y lo manda a criar con su propia mamá. El sistema egipcio quería matar a los niños hebreos y terminó pagando para criar a un niño hebreo. Amén. Solo Dios puede hacer algo así. Solo Dios, queridos, puede hacer algo así. Y aquí, honestamente, hay algo muy importante para cada una de ustedes, madres. Porque ustedes sienten que todo lo que hacen pasa desapercibido. ¿Sí? Una mamá sirve, da de su tiempo, se entrega con todas sus fuerzas. Y algunas veces siente que nadie lo nota. Que nadie se da cuenta de su sacrificio diario. Pero Dios sí lo nota. Queridas, Dios sí lo nota. Dios ve cuando tú como mamá oras por un hijo rebelde. Ve que tú como mamá abnegada sostienes la familia en medio del cansancio. Dios ve las noches sin dormir, la preocupación por tu familia. Ve el esfuerzo silencioso. Y quizás en los versículos que estamos estudiando viene la parte más difícil de la maternidad. Jocabed tuvo que poner en ese canastillo, en esa arquilla, en el río, a su hijo, a su precioso hijo, a su hermoso hijo, y lo tuvo que soltar. Lo tuvo que soltar. Y eso debió romperle el corazón. Como mamá, como padres, es difícil dejar ir a nuestros hijos. Es difícil. Porque toda madre quisiera proteger a sus hijos siempre. Toda madre quiere tener a sus hijos alrededor siempre. Yo le digo a Marisol, me gustaría tener un terreno grande donde podamos construir. Mire lo que estoy diciendo. No tengo ni uno en los bolsillos. Y me gustaría construir casa para Bastián y para Lucas y todos juntos y criar a nuestros nietos, verlos correr, salir a andar a caballo con ellos, enseñarles a sacar la leche de la vaca, a levantarse de madrugada y ver las estrellas, cuidar las gallinas, los huevos. Cada uno de nosotros como padres quisiéramos tener a nuestros hijos a nuestro lado. Pero Jocabed tuvo que soltar a su hijo. Porque finalmente nuestros hijos le pertenecen a Dios. Le pertenecen al Señor. Uno los puede guiar, uno los puede corregir y tu mamá lo haces diariamente. Pero en algún momento se irán de casa. Y ellos valorarán tu fe, querida mamá. Cuando no estamos en casa, nos recordamos y valoramos lo que nuestros padres hicieron por nosotros y que especialmente nuestra mamá hizo por nosotros. Porque en el momento olvidamos las bendiciones de tener a mamá cerca a nuestro alrededor. Olvidamos esa bendición de celebrar a mamá a nuestro lado. Pero cuando ella ya no está, quizás cuando nos movemos de ciudad, o incluso de país, o cuando mamá ya está con el Señor, qué difícil es sentir que no puedes tener esas conversaciones.
Cuando yo voy a Chile y una vez saqué una foto, mi mamá le encanta escribir, ustedes lo saben, y yo me acostaba ahí en la camita al lado de ella, en su lugar, ahí en su refugio, su nido. Cuando falleció mi papá, ella se centró ahí a escribir. Nosotros le mandamos unas luces y cosas así para que ella pudiera escribir, le mandamos unas cosas para las manos. Pero esa bendición para mí de verla escribir y de contarme las mismas historias de siempre. En algún momento digo, mamá, eso ya lo hablábamos hace como ayer. Historias, pero son tan ricas esas historias que cuando tú no la tienes cerca o cuando ya no está contigo, es algo que te penetra el corazón. Quisieras escuchar a mamá. Y como padres y como mamá, Jocabed tiene que dejar ir a su hijo. Y ella confió en el Señor, así como confió en su casa escondiendo a su hijo, confió en el Señor cuando soltó, ¿cierto?, esa arquilla. Confió en el Señor. Confió que el mismo Dios que le prometió y que le dio un hijo hermoso lo cuidaría también en el río, donde habían cocodrilos, donde había muerte, y Dios lo escondió y lo cuidó. Dios puede guardar a nuestros hijos aunque nosotros no estemos cerca. Tú, mamá, si tienes la bendición de estar criando, porque muchas veces, yo sé, nosotros criamos 2 niños, y cuando llegó Lucas, Bastián ya tenía, 10 años. Y fue, ¿cómo es la palabra para que? Bueno, Lucas está allá arriba. Fue un desafío estar estudiando y criar a Lucas. Lucas jugaba con las papas, con las lechugas. Solo ahí corría porque Marisol también estudiaba. Pero de verlo, de ver a nuestros hijos y de ver el corazón de mamá de Marisol, a pesar de todas las cosas que pasó para tener a Lucas, y verla como abrazaba a Lucas con tanto amor, es lo que usted, mamá, hace. Cuida de su familia y confía en el Señor completamente. Y Dios estuvo no solamente en ese momento en el río con Moisés, sino que estuvo con Moisés en toda su vida. Hebreos 11, 24, 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo la palabra? Egipto nunca logró borrar completamente lo que su madre Jocabed sembró en su hijo. Sembró en su hijo. Las veces que le habló a su oído y le habló del Dios verdadero. Entonces todo lo que tú siembras en tus hijos, querida mamá, aunque quizás no lo ves en el momento, lo verás en el tiempo. Verás que Dios se glorificará en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, querida mamá. Eso nos da esperanza de que Dios es un Dios que se recuerda de las oraciones de cada mamá o de cada papá. Muchas veces creemos que el mundo tiene tanta influencia en nuestros hijos, y es verdad. Redes sociales, escuela, cultura, amistades. Egipto era fuerte en su cultura, pero hubo una voz más profunda en el corazón de Moisés que le hizo renegar contra Egipto, que fue la voz de mamá en su oído, hablándole del Dios verdadero, hablándole de fe, enseñándole del Dios verdadero y poderoso. En conclusión, queridos, Jocabed, como mamá, hizo lo que le correspondía. Y también Dios hizo lo que tenía que hacer, porque el libertador vendría de esa familia, el libertador de Israel. Dios puede usar pequeñas semillas que tú has plantado en tus hijos, mamá. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. A mí me encanta ver los niños correr
Y cuando escucho a algunos tan amables, tan queridos, bueno, todos vienen y saludan. Pero quisiera resaltar en esta mañana, no se molesten, a todos los quiero mucho, a Benjamín Villasís. Él viene con su peinado y su cosita aquí. Y siempre me da un saludo, siempre me da un abrazo. Y eso es porque sus padres se lo han inculcado. Y lo he visto en Gaby, que viene y le dice, Benjamín, ¿saludó? Y Benjamín viene y me da el abrazo de nuevo cuando se le olvida. De eso estamos hablando, de mamás, papás que inculcan la verdad en sus hijos. Había una voz interior en la vida de este hombre que le decía, el Dios poderoso no es el Dios de Egipto, es el Dios de mis padres. Su mamá le enseñó quién era Dios, sembró identidad, creyó cuando el mundo decía lo contrario. Egipto declaraba muerte y ella declaró vida en su hijo. Madres, reconocemos en esta mañana tu labor, tu trabajo. Declara vida en tus hijos. Declara vida en tus hijos. Siembra la palabra en tus hijos. Papás, también somos responsables de esto, de cuidar y guiar a nuestros hijos y de cuidar a mamá. Mamá, quizás hoy tus hijos no están donde tú quisieras verlos, pero hay 5 cosas rápidamente. No subestimes lo que sembraste. No subestimes tus oraciones. No subestimes esas conversaciones con tus hijos o con tus hijas. No subestimes las noches que abriste la Biblia junto a ellos. No subestimes las veces que corregiste con amor. Dios puede usar todo lo que tú estás sembrando muchos años después. Muchos años después. Quiero pedir a las mamás que se pongan de pie, por favor. Quiero terminar con una bendición. Y nosotros los que somos esposos o quizás no eres mamá todavía, extiende tus manos, por favor, conmigo. Y vamos a leer estos versículos juntos. Si eres mamá, ponte de pie. Y nosotros, hombres, póngase de pie y extienda sus manos. Y voy a leer este versículo. Una bendición para ellas. Número 6, 24, 26. Amadas, Jehová te bendiga. Jehová, Dios te bendiga. Y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, querida mamá. Y tenga de ti misericordia, querida mamá. Jehová alce sobre ti su rostro, querida mamá, y ponga en ti paz.